Su verdad me da vida. Su verdad. Su iglesia es mi familia. Sus valores mi lucero. Que lo sepa el mundo entero. Que yo estoy siguiendo sus huellas. Siguiendo sus huellas. Siguiendo sus huellas. Siguiendo sus huellas. No hay hombre que tenga potestad para refrenar el viento, con el viento, ni potestad sobre el día de la muerte, y no se da licencia en tiempo de guerra, ni la impiedad salvará a los que la practican. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bienvenidos a Siguiendo sus Huellas. El Señor te bendiga y cada miembro de tu familia recibe esa gracia especial de Dios en este día. Hola Benito, ¿cómo tú estás? Bien, gracias a Papá Dios. Qué bueno. La verdad que le damos gracias al Señor por la vida, por la oportunidad de un despertar, de sentirnos sanos. Yo creo que esta generación, inclusive la anterior, no pudieron disfrutar lo que es estar encerrados con el temor a la muerte como lo que vivimos hace 2 años, 2020 hasta final del 2021. Y tener la fragilidad de la vida, tan a punta de lengua. Fulanito falleció, tengo a alguien en cama, yo cogí la enfermedad, este virus. Pero ¿qué tal si esa enfermedad llega a un ser querido, o a usted, Dios no lo permita, y lo tiene postrado en esa cama por tiempo indefinido? Yo le he comentado a Vivian detrás de cámara que no me gustaba mucho el tema, pero es un tema muy real. Y se lo voy a exponer como una vivencia muy personal. Mi madre duró casi 3 años con una enfermedad que es la distrofia bilateral muscular, el ELA, que es la enfermedad de Stephen Hawking o de Lou Gehrig. Y esa enfermedad la mantuvo en cama con respiración artificial mecánica completa en el extranjero. Además de muy costosa, una situación que no hay recuperación. Es un deterioro constante. Durante el tiempo que mi mamá tuvo esa situación, yo escuché a una latina diciendo que había adquirido la enfermedad joven, movilizándose, yendo a los supermercados, haciendo una vida, que ella estaba en pro de la eutanasia, el tema de hoy que tenemos para usted. Ella quería recibir la eutanasia en su país. Mujer joven, con movilidad, con todas sus facultades, inclusive conducía. Y ella no quería pasar el sufrimiento, no quería vivir ese infierno, ese calvario aquí en la tierra. ¿Se acuerdan que le dije que mi mamá duró casi 3 años en una cama postrada? ¿Quiénes somos nosotros para decir la vida a Dios porque no queremos que sufra? Yo no quiero sufrir. Tengo yo las capacidades de poder mesurar este mundo tan corto, de saber que cuando yo tome esa decisión de aquí en adelante, mi vida eterna, yo voy a pagar una consecuencia por haber decidido algo que no es mío, porque la vida no es mía, es un regalo de Dios, y yo decidí terminarla. En Eclesiastés 8:8, que fue la palabra que leímos ahora al inicio del programa, nos dice claramente que nadie tiene derecho a quitarle la vida al otro. Inclusive habla de la guerra, cuántas personas mueren a manos de otros. Entonces, eso es lo que tú acabas de decir. Vamos a hablar hoy de lo que son enfermedades terminales y eutanasia, algo que está tan de moda en el mundo, porque el enemigo quiere que la vida del ser humano termine y que muchas almas se pierdan. Y esa es una forma en donde cuando te llega una enfermedad así, tú dices, yo no quiero sufrir. Y hoy tenemos un testimonio que hemos tomado pues de las redes sociales precisamente, porque hay cosas muy buenas allí, para compartirlo con ustedes acerca de una persona con una enfermedad terminal que está luchando en contra de la eutanasia, precisamente. También hoy vamos a hablar, estamos en el mes de la Biblia, tenemos una cápsula sobre lo que es la Biblia, de nuestros jóvenes, ¿verdad? Que venimos todo el mes de septiembre y sobre distintas citas bíblicas. Y tenemos una invitada
especialista en esa enfermedad que tú acabas de mencionar, que es esclerosis lateral amiotrófica. Es una enfermedad que va degenerando los músculos poco a poco. Tu mente está perfectamente bien, pero tú vas perdiendo movilidad, inclusive de los músculos de los pulmones. Y hay otras enfermedades similares a esa, en donde tú vas perdiendo facultades y tú puedes decir, en los países donde legalmente es permitido, quíteme la vida, que yo así no quiero vivir. Creo que tenemos mucho para usted, creo que tenemos una pequeña espinita en el corazón de mucha gente que piensa que este mundo no es para sufrir, y ahí es donde debemos nosotros crecer como personas. Tengo la situación, tengo que enfrentarla, pero tengo la plena fe, la convicción de que allá arriba, o cuando cruce ese umbral, hay algo que me espera. Una vida mucho más grande. Esto es un pedacito. Allá es la vida eterna. Y por supuesto, en el programa de hoy también tenemos qué tiene la iglesia para ofrecer cuando decidimos ese tipo de cosas, cómo es ese acompañamiento que hace la iglesia, o sea, algunas respuestas de la iglesia ante la cremación, ante el suicidio y otras cositas similares. Así que usted no se despegue de ahí, porque el tema es difícil, pero hay que tocarlo porque es un tema muy actual. Bienvenidos a Siguiendo sus Huellas. Amigos de Siguiendo sus Huellas, le damos la bienvenida a la doctora Patricia Recio, quien es neuróloga internista y tiene varias especialidades, principalmente en el área de Parkinson y en la parte de neuroinmunología. Vamos a hablar un poquito en el día de hoy de todo eso que ella sabe. Quisiéramos entrar en cada uno de los temas, pero hoy nos vamos a concentrar en ELA, que le estuvimos hablando al inicio del programa. Bienvenida, doctora Patricia, a Siguiendo sus Huellas. Hola, muchas gracias por la invitación. Es un placer para mí. Gracias. Gracias a usted por aceptarla. Pues nada, vamos a comenzar hablando de lo que es el ELA. Cuéntenos un poquito de qué se trata. Ok, el ELA son las siglas de esclerosis lateral amiotrófica. Esto es un trastorno neurodegenerativo, implacablemente progresivo y que actualmente no tiene cura, que causa debilidad muscular, que llega a ser discapacitante en el tiempo hasta llevar al paciente a la muerte. Esta enfermedad también se conoce como enfermedad de Lou Gehrig, que fue en honor a un famoso bateador de los Yankees de Nueva York que tuvo la enfermedad y le pusieron este nombre también en honor a él. Tiene una incidencia de 1 a 3 casos por 100,000 personas por año, lo que significa que no es que sea tan infrecuente, sino que muchas veces es subdiagnosticada por la forma en que se presenta. Sí, precisamente eso le iba a preguntar. ¿Cuáles son esos primeros síntomas que se pudiera decir, vamos a descartar esto? Y también, pues obviamente, un poquito de cómo se realiza ese diagnóstico. Los primeros síntomas generalmente son debilidad. La debilidad predominantemente inicia en los miembros superiores, en especial en las manos, pero también puede iniciar con debilidad en miembros inferiores, con lo que es el llamado pie caído. También hay un inicio vulvar, que es en un 20% de los casos, donde el paciente va a tener dificultad para tragar, dificultad para hablar y puede de hecho tener habla estropajosa. Pero la mayoría de los casos, en el 80%, el inicio es con debilidad, aunque, como ya dije al principio, esto va progresando, es decir, la debilidad si inicia, es asimétrica de inicio, por ejemplo, inicia en una mano y luego ocupa la mano contralateral y así mismo va afectando luego miembros inferiores. Si es de inicio vulvar, también cuando aparecen esos primeros síntomas de disartria, que es habla estropajosa, o de dificultad para hablar o para tragar, posteriormente el paciente presenta debilidad en las extremidades, que va siendo así, pues asimétrica, porque va comenzando en una extremidad y se va extendiendo. Pero por lo que usted me ha dicho, doctora, como que se puede confundir con muchas enfermedades. O sea,
Por Así ejemplo, es. con qué y los médicos, o sea, no estamos hablando de uno que quizá no es experto en medicina, o sea, ¿con cuáles enfermedades es comúnmente confundida cuando uno va a un médico de entrada? Bueno, se puede confundir con miastenia gravis, que es una enfermedad de la unión neuromuscular que causa debilidad también. Se pudiera confundir con otro tipo de enfermedades como la esclerosis múltiple, que es una enfermedad desmielinizante, que puede afectar así algunos segmentos corporales, por ejemplo, una debilidad de una pierna. Este, lo importante es que en la esclerosis lateral amiotrófica el inicio es progresivo y no es una presentación abrupta, por ejemplo, como si fuese una enfermedad cerebrovascular que te provoca una hemiplegia completa, sino que en estos casos la debilidad inicia en una extremidad y es una debilidad que va progresando, o sea, no es una debilidad tan intensa al inicio y es asimétrica a diferencia, por Ujú. ejemplo, de la miastenia gravis y eso. Ujú. Sí, que en ese sentido, por ejemplo, inclusive en el caso de mi suegra, que lo estuvimos hablando, me puse yo en la entrada del programa, le hicieron hasta una operación aquí arriba, entendiendo que era Así un es. nervio pillado en la mano, porque le comenzó en una extremidad. Entonces son Ujú. muchas cosas, o sea, de repente tú vas a un ortopeda, o sea, atención, médicos ortopedas, que yo entiendo que no Ujú. están quizá tan alertas, porque de 1 a 3 de cada 100.000 es muchísima incidencia. Entonces, Así yo entiendo que es. donde primero va la persona es un ortopeda si tiene una mano que no le está funcionando. Sí, a veces van al reumatólogo y También. de hecho a veces van donde el mismo neurólogo y realmente si el paciente tiene algún pinzamiento vertebral, pues cualquier médico pudiera confundir los síntomas como que estén asociados a esa hernia discal o a ese pinzamiento. Ujú, Y de hecho, el diagnóstico que usted me preguntó hace unos minutos ujú. se hace con la historia clínica de una debilidad progresiva de alguna parte del cuerpo que va empeorando y atacando las otras extremidades y la afectación vulvar con la disartria, la dificultad para tragar, la dificultad para hablar, pero también esto se complementa con un estudio que es la electroneuromiografía, que es un estudio que evalúa los nervios y los músculos y ahí podemos determinar las alteraciones que pueden aparecer en esta enfermedad. Lo cierto es que al principio de la enfermedad muchas veces el diagnóstico por electromiografía no es tan certero y también es técnico dependiente, porque cuando se hace la electromiografía para evaluar esta enfermedad hay que hacer un par craneal que generalmente se evalúa en la lengua y entonces, si el médico que hace la electromiografía no evalúa esta parte, pues el estudio, o sea, no es concluyente. ¿Me doy a entender? Claro. Lo que usted me está contando lo viví en carne propia, así que la entiendo perfectamente. Y lo que usted acaba de decir es un estudio muy incómodo, que hasta si el paciente se pone, todavía se lo indica directamente el médico. Y si el paciente se pone resistente, él dice, ah, no, pues dejemos eso. O sea que hay que estar claro que la lengua va y es un punzón que es bastante incómodo. Entonces, doctora, una vez ya se logra el diagnóstico, que en muchos casos a veces es muy tarde, según tengo entendido, o sea, ya un paciente a los 3 años de tener síntomas puede fallecer porque es progresivo, como usted dice, y no tiene cura. Pero, ¿qué debe hacer el familiar cuando ya tiene el diagnóstico? O sea, ¿qué puede hacer el paciente que increíblemente su mente está perfecta? O sea, su cuerpo va perdiendo Ujú. facultades, pero a nivel cognitivo el paciente no pierde nada. ¿Qué puede hacer el paciente y qué pueden hacer los familiares? Bueno, decírselo directamente, mira, te está pasando esto, ¿y qué se puede hacer? Mira, te voy a comentar un pequeño punto en eso que acabas de decir, porque en los últimos estudios se han hablado de los síntomas no motores de la ELA. Y esto incluye que hay un 50% de los pacientes que pueden manifestarse como una demencia frontotemporal, es decir, Ya. que sí pudieran aparecer Ujú, trastornos cognitivos. ujú, Lo otro es que en el paciente que está consciente, obviamente que no tiene ninguna alteración de conducta, del comportamiento o demencial, porque, ¿verdad? Hablamos de un 50% o menos.
Lamentablemente hay que explicarle la realidad, hay que darle el diagnóstico. Lo más importante es la compasión, la esperanza que tenemos que darle y el apoyo. Y obviamente ofrecerle todas las herramientas que tenemos para mejorar calidad de vida. ¿Cuáles son esas Tenemos dos. herramientas? Ujú. Ok, dentro de las herramientas tenemos, lo primero es que esto debe llevar un manejo multidisciplinario, o sea, no solo es el neurólogo, sino también están involucrados, por ejemplo, el neumólogo, quien va midiendo la función pulmonar, porque se van debilitando también los músculos de la respiración. Entonces, el paciente llega a un punto donde no puede respirar. Entonces, aunque esto no prolonga la supervivencia, pero sí mejora la calidad de vida, se recomienda que cuando hay un parámetro que se mide, en neumología, que los miden ellos con un estudio, que es la capacidad vital forzada, atendiendo a ese nivel, se dan medidas de ventilación no invasivas para mejorar la calidad de vida del paciente. Ujú. Otra cosa que se hace es la terapia física enérgica, se da fisioterapia en los pacientes que tienen trastorno para deglutir y para hablar y para con alteración vulvar. Se dan Ujú. terapias para este tipo, para terapia para tragar, o sea, terapia de deglución, terapia del habla y el lenguaje, todo este tipo de terapias. Entonces se debe dar obviamente apoyo psicológico, tanto al paciente como al familiar. A veces es necesario dar tratamiento de psiquiatría con medicamentos Ujú. antidepresivos, porque ellos se deprimen bastante, porque entienden que la condición es progresiva y que no tiene cura. Y también le podemos ofrecer dos medicamentos que tenemos que se ha observado en estudios aleatorios que se han hecho, que ayudan un poquito. El único que ha mejorado un poquito la supervivencia es el Riluzol. Ese medicamento nosotros lo podemos conseguir aquí en República Dominicana. Ujú. Y hay otro producto que también está aprobado por la FDA, esos dos están aprobados por la FDA, que es el Edaraboni. Ese no mejora la supervivencia, pero sí se ha visto que mejora el resultado funcional, o sea, la funcionalidad del paciente. Lo que quiero decir es que aunque sea una enfermedad progresiva y aunque sabemos que el promedio de vida son unos 3 años, dependiendo de la variante, porque hay muchas variantes de ELA, donde hay pacientes que han durado muchos años de vida, pero se le pueden ofrecer todas las medidas, todo el apoyo del personal multidisciplinario y ofrecerle la medicación que tengamos a mano. Ujú. Hay casos aquí en República Dominicana de personas que han prolongado la vida mucho más de ahí con calidad de vida que usted conozca. O Sí, sí. Ujú. conozco un caso que tuvo la oportunidad de usar los dos medicamentos y duró un poquito más. No vamos a decir que tantísimo, pero duró un poquito más y tuvo mejor calidad de vida. Al final, como le digo, como progresa, pues el paciente cayó ya en ventilación mecánica invasiva Ujú. y entonces falleció pues por complicaciones pulmonares de Sí. neumonía y esto. ¿Hay otros Ujú. medicamentos más avanzados, quizá experimentales o algo, o sea, que quien pueda tener acceso en otros países pueda conseguir? Ujú. Bueno, en otros países sí hay múltiples estudios que se están realizando, que el paciente puede pues recibir alguno de estos tipos de medicamentos y como están en fase probatoria, pues si el medicamento funciona, el paciente también mejora, pero esto también Ujú. ayudaría a determinar qué tan bueno es ese medicamento, en qué parte de la enfermedad funciona, Exacto. para poder ayudar a otras personas que pudieran presentar la enfermedad en el futuro. Ujú. Entonces, estamos hablando de esclerosis lateral amiotrófica estamos viendo que es un cuadro un poquito sombrío, ¿verdad? Porque realmente una vez ya está el diagnóstico, puedes tomar algunos medicamentos que prolongan la vida, pero ¿hay alguna forma de prevenir esta enfermedad? ¿Es hereditaria? ¿Hay un factor? O sea, ¿ya se sabe algo sobre eso? Se sabe que más o menos un 10% es heredada, o sea, está asociada a genes, a varios genes. Hay 4 de ellos que son los más frecuentes e importantes. Puede que el paciente tenga un gen o puede que tenga más de uno, pero también hay otros factores que se han Ajá. asociado, con factores ambientales como el fumar,
del estilo de vida, como el sedentarismo, y también factores como lo que son el uso de o la exposición a pesticidas o a metales pesados o a otros riesgos ocupacionales. Entonces, en un individuo genéticamente predispuesto, que esto se combine con la presencia de esos factores ambientales que yo mencioné, pues obviamente es más proclive a desarrollar la enfermedad. O sea que yo podría decir que el paciente que tenga la oportunidad de realizarse las pruebas genéticas sí es importante, primero porque va a conocer que tiene algún riesgo de padecer la enfermedad y segundo porque podría tal vez ser un poquito más cuidadoso con aquellos factores que mencioné y no diríamos que se puede prevenir al 100, pero sí podríamos, ¿verdad? Intentar que la enfermedad tenga menos probabilidad de presentarse. Wow, cuántas cosas. De verdad que son, o sea, de alguna manera, si un paciente llega en en las primeras etapas, tiene más posibilidad de alargar la vida o de quizá, nadie sabe, hasta de curarse, o no. O sea, ya cuando tú llegas con Bueno, síntomas de más curarse no, no, avanzados, todavía no se tiene cura. no, todavía no se tiene cura. Lo que sí se ha dicho es que el medicamento que prolonga la supervivencia funciona más en pacientes que son más jóvenes. Y de Ya, hecho, también otra cosa es que se ha estado estudiando que esta enfermedad no comienza cuando inicia los síntomas, sino que tiene una fase prodrómica de mucho tiempo antes de presentarse los síntomas. Y ahí es que se están haciendo los estudios, los que están en fase de investigación, que no están aún concluidos, en ese tipo de pacientes que tal vez tienen una predisposición genética y que pueden estar en una fase prodrómica de la enfermedad, que los excelente. síntomas se presentan ya años después y ya cuando los síntomas se presentan, la supervivencia es muy corta. Ya. Doctora, a mí me gustaría un mensajito quizá para los familiares de alguien que le hayan diagnosticado la enfermedad y también para las personas que tengan algunos síntomas que pudieran parecerse a que se hagan su chequeo, ¿verdad que sí? Y obviamente saber finalmente qué es lo que Sí. es, pero principalmente para los familiares, porque el que le toca esa, digamos, hasta bendición, ¿verdad? Porque el cuidar un paciente de este tipo requiere mucha entrega y eso Dios lo ve bien. Entonces, como un mensajito a los familiares que tienen le ha tocado. Bueno, eh, como dije antes, esperanza, compasión y apoyo. Es decir, siempre hay una esperanza, o sea, Dios es quien tiene la última palabra, por lo que hay que hacer todo lo que sea necesario, ¿verdad? Todo lo que Ujú. esté a nuestro alcance como humanos para ayudar a nuestro familiar, sea llevándolo al neurólogo Terapias. Ujú. y a terapia, a los diferentes especialistas y a las terapias, a las diversas terapias que mencioné, así como también tener mucha compasión con ellos, no perder la paciencia porque se pueden tornar irritables, Sí, agresivos, deprimirse y darle mucho apoyo. así Y es. obviamente, pues ellos mismos cuidar de su salud para que puedan darle la asistencia necesaria a este paciente, porque sabemos que es una enfermedad muy progresiva y que para el cuidador también es desgastante, Agotador. Ujú, es agotador, es devastador ver el familiar pues con este tipo de condición y sentirse como que tú no puedes hacer nada. ujú. Y nada, yo les recomiendo a los pacientes que tienen la enfermedad que le pregunten a sus médicos si conocen de algún estudio que está en fase de investigación eh, para que se puedan incluir, porque siempre es bueno participar en la fase de los estudios, porque beneficia tanto al paciente, puede beneficiar al paciente, como a los futuros pacientes, por decirlo de esa Excelente. manera. Y la otra cosa es que si el Ujú. paciente tiene debilidad en una extremidad o tiene algunos síntomas y acude, por ejemplo, a algún otro médico distinto al neurólogo y no tiene un diagnóstico o le dan un diagnóstico y él mismo no ve mejoría, al contrario, ve que va empeorando, pues que busque la opinión del neurólogo, donde ahí probablemente se le pueda
llegar al diagnóstico y Sí. obviamente proporcionar las herramientas de apoyo y de tratamiento pues específicas. Doctora, actualmente usted tiene su consulta en San Francisco de Macorís, si nos puede decir el centro y un número de teléfono donde se puede hacer cita con usted, tanto para esta condición, sea descartar, o sea que ya tengo un paciente con esta condición, como para las otras que mencionamos, como Parkinson, todas las enfermedades desmielizantes que se llaman, ¿verdad? Movimientos anormales y en general Desmielinizantes. desmielinizantes, Ujú. perdón. Y obviamente como neuróloga en general. Bueno, Ujú. pues tenemos nuestra consulta en el Centro Médico Materno Infantil en San Francisco de Macorís. Pueden hacer su cita llamando al teléfono 809-588-7080, extensión 365. 365. Muchísimas gracias, doctora. De verdad, usted sabe que queríamos tenerla en el programa hace mucho. Ya la invitaremos para otros temas con más tiempo, ¿verdad que sí? Y ojalá hasta pueda visitarnos en estudio. Ujú. Muchísimas gracias y que el Ay, Señor siga de bendiciendo su acuerdo, con práctica. mucho gusto. Gracias, doctora. Amén, muchas gracias por la invitación. Sí. Bye. Me pongo de pie. Hola guapos y guapas. Soy Jordi Sabaté, tengo 38 años y hace 7 años y medio que tengo ELA y soy muy calvo. En primer lugar, quiero darle las gracias de corazón a mis amigos de Hazte Oír por ser galardonado en esta edición de entrega de premios. No tengo suficientes palabras de agradecimiento. Estoy por levantarme y daros un abrazo a todos. Ja, 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 ja. La ELA es una enfermedad neurodegenerativa muscular. La ELA te va paralizando rápida y progresivamente todos los músculos del cuerpo, incluso los músculos que permiten comer, hablar y respirar. Los únicos músculos que no se ven afectados son los que controlan los ojos, el esfínter y algo que es de agradecer, no afecta la función sexual. No perdemos la sensibilidad en ninguna parte del cuerpo y nuestro intelecto y la mente tampoco es afectado. Yo soy así, de nacimiento, jajajajaja. La esperanza media de vida es de 3 años. En España, el 96% de los enfermos de ELA no podemos afrontar el coste de la enfermedad y nos vemos obligados a morir antes de tiempo por no tener ayudas públicas para nuestro cuidado vital en nuestros domicilios. En mi caso, hace 9 meses que me pusieron la corbata, es decir, la traqueostomía. Y desde que me la hicieron, tengo contratadas 4 auxiliares de enfermería para que me asistan 24 horas los 7 días de la semana. Eso supone a pagar más de 6.000 euros al mes en nóminas. Yo no tengo familia para que se forme de profesional sanitario para que me asista. Además, mi mujer es discapacitada y no puede atenderme. Si no fuera por la ayuda económica de 5 familiares míos que me ayudan a pagar las nóminas de mis auxiliares de enfermería, yo ahora mismo estaría muerto por no tener opción de elegir vivir, sin tener ninguna ayuda pública para mi cuidado vital. Eso, bajo mi punto de vista, es un delito contra la vida y un crimen de Estado. La ELA la puede padecer cualquier persona en cualquier momento de su vida, independientemente de la edad, sexo o estatus social.
En España se invierte una limosna en investigación de la ELA. Estamos abandonados y maltratados por las instituciones públicas. En España, cada 8 horas hay un nuevo diagnóstico de ELA. Y a la vez, muere una persona también cada 8 horas. La ELA es una asesina en serie. Necesitamos ayuda urgente. Hoy soy yo, pero mañana puedes ser tú, tu hija, tu hermano o tu madre. Hace 2 años inicié una campaña de recogida de firmas para llevar una ley en el Congreso de los Diputados para ayudar a vivir a los enfermos de ELA y a sus familias. Me costó mucho esfuerzo y trabajo constante para poder lograr las firmas necesarias. Hace casi 4 meses se aprobó por unanimidad esta ley en el Congreso de los Diputados. Todos los partidos votaron a favor y fue el día más feliz de mi vida. Esta ley va a ayudar a los afectados de ELA en muchas cosas, pero principalmente en ayudar a no vernos obligados a recurrir a la eutanasia queriendo vivir por no tener dinero para su cuidado vital. Y ahora, con esta ley, tendremos asistencia sanitaria especializada 24 horas al día en etapas avanzadas de la enfermedad. La ley ya ha sido aprobada, pero aún faltan unos pasos y burocracia por hacer. El tiempo va en nuestra contra y por eso exijo que esta ley se lleve a cabo urgentemente. Por favor, nos va la vida en ello. Quiero acabar diciendo, viva, hazte oír. Y todos los asistentes aquí presentes, viva Cristo Rey, viva España, viva la vida y que Dios os bendiga. ¿Qué hacer con las cenizas de un difunto? El Vaticano ha presentado un documento acerca de la sepultura de los difuntos y la conservación de las cenizas en caso de cremación, elaborado por la Congregación para la Doctrina de la Fe. Con estas nuevas normas incluidas en la instrucción titulada Ad Resurgerum cum Christo, se prohíben algunas prácticas ampliamente difundidas en la actualidad entre los católicos, como la conservación de las cenizas en el hogar, esparcir las cenizas del difunto en el mar o usarlas para coleccionar recuerdos. La postura católica es clara. Las cenizas del fallecido no son un objeto, igual que un cadáver no es un objeto y mucho menos es una propiedad. Ni siquiera basta con decir que son un recuerdo, como si lo sería una foto o un objeto cargado de memorias del pasado. Son mucho más. La cremación es lícita y las cenizas deben conservarse en un lugar sagrado. La Iglesia no ve razones doctrinales para evitar esta práctica, ya que la cremación del cadáver no toca el alma ni tampoco niega la doctrina cristiana sobre la inmortalidad del alma y la resurrección del cuerpo. La Iglesia sigue prefiriendo la sepultura de los cuerpos, porque con ella se demuestra un mayor aprecio por los difuntos. Las cenizas deben mantenerse en un lugar sagrado, es decir, en el cementerio o, si es el caso, en una iglesia o en un área especialmente dedicada a tal fin por la autoridad eclesiástica competente. No se puede conservar las cenizas en el hogar. La Congregación para la Doctrina de la Fe señala que está totalmente prohibida la conservación de las cenizas en el hogar. Las cenizas no pueden ser divididas entre los diferentes núcleos familiares y se les debe asegurar el respeto y condiciones adecuadas de conservación. No se puede esparcir las cenizas. El Papa Francisco también ha aprobado que para evitar cualquier malentendido panteísta, naturalista o nihilista, no sea permitida la dispersión de las cenizas en el aire, en la tierra o en el agua y en cualquier otra forma. ¿Por qué estas prohibiciones? Siguiendo la antiquísima tradición cristiana, la Iglesia recomienda insistentemente que los cuerpos de los difuntos sean sepultados en los cementerios u otros lugares sagrados. El texto recuerda que en 1963 la Santa Sede estableció que la Iglesia aconseja vivamente la piadosa costumbre de sepultar el cadáver de los difuntos, pero agregó que la cremación no es contraria a ninguna verdad natural o sobrenatural y que no se les negarán los sacramentos y los funerales a los que habían solicitado ser cremados. El Vaticano también recuerda
que la inhumación, entierro, es en primer lugar la forma más adecuada para expresar la fe y la esperanza de la resurrección corpórea. Enterrando los cuerpos de los fieles difuntos, la Iglesia confirma su fe en la resurrección de la carne y pone de relieve la alta dignidad del cuerpo humano como parte integrante de la persona, con la cual el cuerpo comparte la historia. Su verdad. Sus valores, mi luz. Bienvenidos a Siguiendo sus Huellas Joven. En este día les traigo la ronda número 2 de la trivia con los jóvenes y tengo a 2 jóvenes del grupo Buen Pastor, de Life Team de la Parroquia Buen Pastor, así que ellos estarán con nosotros viendo quién conoce más datos sobre la Biblia. Así que acompáñenme. Ok, entonces vamos a empezar de una vez con la trivia. A nuestra izquierda tenemos a Gabriel y a la derecha tenemos a Sara Elena. Entonces vamos a ver cómo nos va a ir en esta trivia. Primera pregunta. ¿Cuántas estaciones tiene el Vía Crucis? 14. 14, correcto. Okay. ¿Qué preso fue al que liberaron por Jesús cuando lo iban a crucificar? Barrabás. Barrabás, correcto. Tercera pregunta. ¿Quién traicionó a Jesús y cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Judas Iscariote con un beso en la mejilla. ¿Quién? Judas Iscariote con un beso. Correcto. Pregunta número 4. ¿Qué se instituyó en la última cena? La Eucaristía. Correcto. ¿Quién fue el segundo rey de Israel? David. El rey David. Pregunta número 6. ¿Cuánto tiempo dura la cuaresma? 40 días. 40 días. Pregunta número 7. ¿Cuál es el color característico de la cuaresma? Morado. Correcto. Nombres de los evangelistas. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Correcto. ¿Qué son las epístolas? Cartas dirigidas a pueblos o personas en específico. Ok, correcto. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el nombre de pila del Papa Francisco? Jorge Luis Mario Bergoglio. Le agregaste un Luis, ¿verdad? Jorge Mario Bergoglio. Correcto. Perdón. Y última pregunta. ¿Cuántos misterios tiene el Santo Rosario? 4. Correcto. Un aplauso. Muchísimas gracias por ver Siguiendo sus Huellas Joven. Chicos, ¿les gustó? Interesante. Está interesante, entonces les invitamos a que ustedes practiquen estas preguntas y luego una trivia similar con sus familiares y con sus allegados. Continuamos con más de Siguiendo sus Huellas. Vengo ante ti con mi dolor, sin fuerzas, sin voz, y te veo ahí y solo quiero entregarte todo lo que tengo en mí. Quiero lavar tus pies con mi llanto, con mi llanto. Quiero lavar tus pies con mi llanto, con mi llanto. Me rindo. Me rindo, me rindo, me rindo a ti,
piensas sin voz y te veo ahí y solo quiero entre